Bien, hermanos, buenos días nuevamente. Dios les bendice. Dios les bendice. Es un gozo otra vez estar junto a ustedes en este día, esta vez teniendo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Privilegio que justamente resulta ser eso, un privilegio. A veces muchos de nosotros los que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, incluso probablemente hasta yo mismo en algún momento, creemos que nosotros somos el privilegio para la congregación al momento de compartir el mensaje de la palabra. Y realmente no es así. Nosotros nunca hemos merecido el privilegio de estar frente a ustedes y compartir la palabra de Dios. Pero ya que tenemos el compromiso en el día de hoy, agradecemos a Dios por eso. Permítanme por favor orar antes de iniciar, porque la tarea que tenemos en el día de hoy es bastante grande y hemos estado rogando al Señor por fortaleza para poder pues cumplirla y no queremos que sea diferente a esto. Señor, te damos gracias, te damos infinitas gracias y te rogamos en este tiempo, Señor, que tú uses esta oportunidad para hablar a nuestras vidas. Hay múltiples razones, Señor, por las cuales nuestros corazones pudieran estar diluidos, distraídos, pero queremos hoy, ahora, someter nuestros corazones a tu voluntad, someter nuestras mentes a tu espíritu, Señor. Rogarte que tú hables, rogarte, Señor, que te escuchemos, que no haya, oh Señor, obstáculo que tu espíritu no pueda salvar. Que no haya, oh Señor, inconveniente que tu Espíritu no pueda usar para el propósito santo, Señor, de instruirnos en tu palabra. Te ruego, Dios, que no mires la gran preparación o la poca preparación, que no mires las grandes habilidades o las pocas habilidades, que no mires, oh Señor, absolutamente nada que distraiga que nuestros corazones y mentes te den a ti la gloria que mereces. Eres tú, Señor. Solo tú quien merece ser honrado y glorificado en esta mañana. Háblanos, por favor, háblanos. Por Cristo Jesús. Amén. Pues esta mañana iniciamos el culto leyendo en el libro de Romanos el capítulo número 1. Leíamos desde el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17. La razón es porque en el día de hoy queremos hablar acerca del Evangelio, pero del Evangelio tal como lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los hermanos en Roma, la que conocemos como la carta a los romanos. Queremos nosotros tener, si Dios así nos asiste, la oportunidad de revisar particularmente algo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15 y que les mencionaré en un momentito. La carta a los romanos es sin duda alguna una de las más valiosas cartas escritas por hombre alguno a lo largo de la historia. Desde el punto de vista espiritual, el valor de la carta del apóstol Pablo a los romanos es incalculable para nosotros los creyentes. No solamente ha sido el objeto que Dios utilizó para establecer las bases de lo que en alguna forma nosotros hemos llegado a conocer como la Reforma Protestante, que tuvo el privilegio, la gracia de Dios de traer a la iglesia de regreso a las Sagradas Escrituras. La razón no fue otra más que el hecho de que Dios usó su palabra, usó a los hombres que se dejaron influenciar por ella, dirigir por ella, y estos hombres se fortalecieron en la fe que la palabra de Dios muestra para poder entonces traer una enseñanza que permitiera al corazón de los hermanos y hermanas, el corazón de la iglesia en sentido general, regresar otra vez a la palabra. Ustedes conocen la historia probablemente tanto como yo. Hombres y mujeres que crecieron en la palabra durante muchos años, durante muchos siglos, se desviaron al punto de colocar las enseñanzas de los hombres, de colocar las instrucciones humanas al mismo nivel y a veces incluso por encima de la palabra de Dios. Y costumbres extrañas, nociones extrañas empezaron a ser parte de la vida normal en la iglesia cristiana. Pues Dios usó, entre otras cosas, esta carta, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, como un medio para que hombres y mujeres que tenían fe en Cristo, revisaran su conducta, revisaran su andar y
volviesen otra vez a la palabra. Nosotros en esta mañana no podemos ignorar esta realidad al momento de acercarnos a la palabra de Dios y particularmente a esta carta. Lo que hace de esta carta tan particular entonces, partiendo de lo que acabo de mencionarles, es su objetivo general. Si nosotros pensáramos en lo que muchos comentaristas plantean acerca del objetivo de esta carta, podríamos resumirlo diciendo que el objetivo es explicar cómo la gracia y el amor de Dios proveen salvación más bien por medio de la justificación por la fe en Cristo. Cómo la gracia y el amor de Dios proveen salvación por medio de la justificación por la fe en Cristo. Este es el enfoque teológico de esta carta. Pero esta carta no es solamente teológica. Esta carta no es simplemente un medio para debatir acerca de los 5 puntos de la doctrina de la salvación que sostienen los calvinistas. No. Esta carta tiene un objetivo mayor y es de vida espiritual. Y es de que hombres y mujeres, al ser confrontados por ella, puedan revisar sus conductas, no solamente sus creencias, y entonces obrar conforme a los deseos de Dios. Y partiendo de esa idea, entonces el verso 15 que les mencioné hace un ratito cobra mucho más importancia. En el verso 15 el apóstol Pablo dice que él está pronto para ir a anunciar el evangelio a los que están en Roma. Cuando recientemente tuve la oportunidad de empezar a estudiar esta carta otra vez, a mí me llamó mucho la atención que esta carta contiene, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, una palabra griega que se traduce como porque. Porque. Ustedes la pueden ver a lo largo de todo el libro, a veces traducida como porque, otras veces traducida como pues, pero en muchas ocasiones ocurre, 143 veces en unos 130 y tantos de versículos aparece esta palabra en el idioma original. Y esto es importante porque Dios nos permitió recibir la palabra suya en griego, entre otras cosas. ¿Sabe por qué? Al menos eso pienso yo. Porque los griegos tenían tantas palabras para tantas cosas que nos ayuda a tener mayor claridad y menos dudas. Y una de esas palabras que ellos tienen muchas es porque, tienen más de una es porque. Y el porque que se utiliza con tanta frecuencia en esta palabra, en esta carta, tiene la intención de hacer algo más que dar una razón. Tiene la intención de aportar detalles contundentes acerca del asunto del cual se está hablando. Cuando Pablo dice en el versículo número 15, así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, inmediatamente da un porqué. Fíjense ustedes que el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esos 2 versículos van a resumir todo el libro en alguna forma. 2 versículos que nos ayudan a resumir el contenido de todo el libro son el verso 16 y el verso 17 de Romanos, el capítulo 1. Si lo pensamos de esa manera, entonces, hace sentido considerar que el resto del libro tiene como objetivo explicar por qué Pablo estaba presto a predicar el evangelio, a anunciar el evangelio en Roma. Si lo pensamos de esta forma, el objetivo específico de esta carta cobra una importancia mucho mayor, porque ya no es un asunto para debatir teología, si me gusta o no la teología, es un asunto para yo revisar si tengo en mí la actitud de Pablo y si no la tengo, ¿por qué debería tenerla? Yo quiero proponerles en esta mañana que hay al menos 5 razones a lo largo de todo este libro por lo cual el apóstol Pablo estaba presto a anunciar el evangelio a los que estaban en Roma. Y una invitación entonces para que cada uno de nosotros entienda nuestro papel en esta sociedad. Anunciar el evangelio es lo que esta sociedad necesita. No necesita otra cosa. Si queremos cambios reales en la sociedad en la que estamos viviendo, en las comunidades en las que andamos, tenemos que anunciar el evangelio.
tenemos que modelar el evangelio. Pablo estaba consciente de esa realidad. Nosotros tenemos en nuestra sociedad, particularmente en nuestro país, hombres, mujeres que aspiran a puestos políticos y a la influencia que da el poder político. No está mal, no es pecado, pero no es a lo que Dios llamó a la iglesia. Cualquiera puede hacer política, solo la iglesia puede anunciar el evangelio. Pablo nos dice al menos 5 razones. La primera la podemos encontrar en los capítulos 1, desde el verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Y en esta, el apóstol Pablo nos dice que debemos estar prestos a anunciar el evangelio porque la sociedad en la que nosotros vivimos se mantiene bajo la ira de Dios a causa de su impiedad. Repito, debemos estar prestos a predicar el evangelio porque la sociedad en la que nosotros vivimos se encuentra bajo la ira de Dios a causa de la impiedad en la que esta sociedad vive. Cuando leemos el capítulo 1, verso 18, de inmediato el apóstol Pablo empieza a atacar este asunto diciéndonos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De inmediato, el apóstol Pablo no empieza a dar vueltas acerca del objetivo que tiene en mente, más bien decide abordar el problema de inmediato. Y es que vivimos en una situación de cierta urgencia. Nosotros no podemos ignorar que cada vez que nos levantamos y abrimos, bueno, quienes todavía leen los medios de prensa escritos, leemos, abrimos el periódico y leemos, o lo hacemos a través de las redes, las noticias son cada vez más caóticas y dan miedo. Y uno dice, ¿cómo vamos a sobrevivir? No el próximo año, no dentro de 10 años, ¿cómo vamos a sobrevivir hoy? Muchos de nosotros estamos saliendo de nuestros hogares calculando cómo vamos a hacer si nos encontramos en el camino en una situación en la que nuestra fe es puesta a prueba por un motoconcho, por un chofer de carro público o de guagua pública, por ese motor que usted escuchó, el mofle, y luego lo escuchó otra vez acercándose a usted y su corazón bum, 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 cada vez más rápido. La sociedad está deteriorándose, pero la razón por la que se deteriora la sociedad no es otra más que por la maldad que le asiste. No es un asunto que tenga que ver con la falta de recursos económicos, no es un asunto que tenga que ver con la falta de educación, es un asunto que tiene que ver con el pecado. Cuando Pablo habla acerca de esta razón urgente por la que nosotros debemos abordar la predicación, el anunciar el evangelio, nos está contrastando el evangelio con la forma en que viven las personas en la sociedad de su tiempo, que pareciera ser que es la de nuestro tiempo. Y lo hace partiendo de la idea de que debemos tener en mente que Dios está airado, enojado por la manera en que viven los impíos, los hombres y mujeres que no tienen a Dios en su corazón. Tendemos nosotros a pensar que el amor de Dios es tan grande que habrá de poner a un lado la naturaleza justa y santa de su ser. Y sabe, eso ocurre, pero no porque Dios lo ignora, sino más bien porque en Cristo Él decide pagar el precio de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, para ofrecernos una oportunidad de salvación, para darnos la oportunidad de nosotros disfrutar comunión con Él. Pero aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones, a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, entonces tienen la condición no honrosa, no de gozo, de vivir bajo la ira de Dios. La ira de Dios no es cualquier cosa. Aquí, de hecho, la palabra, recuerden que le dije que los griegos usan muchas palabras para describir lo que nosotros en español a veces llamamos de una sola forma. Los griegos tienen más de una palabra para ira. Esta en particular
debería mover a preocupación. Porque esta no es la ira explosiva. Esa ira que un día llega usted a la casa y que con muchos problemas encontró que algo no estaba como usted lo dejó o como usted quería y usted explota. ¡Ah! No, no, no. Esta es ira que acumula. Esta es la ira que anota. Esta es la ira que planifica. Esta es la ira que tiene un objetivo. No es una ira emocional simplemente. No es un asunto de sentimientos. Es un asunto de acciones concretas que se ejecutarán en un momento en particular. La Escritura dice que Dios está enojado con el impío. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego el apóstol Pablo empieza a añadir detalles acerca de este asunto. Nos habla de que Dios se revela, se muestra a través de la creación y sin embargo ellos prefieren ignorarlo. Dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación. Dice que esas cosas son su eterno poder y su deidad. ¿Y qué se esperaría? Si Dios se muestra a través de la creación, ¿qué se esperaría que ocurriese? Nosotros los creados, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos al menos acercarnos a entender a ese Dios, a conocer a ese Dios. Deberíamos al menos postrarnos en adoración, reconociendo que hay alguien muy por encima de nosotros que tiene tanto poder, que pudo hacer tanta diversidad como nosotros podemos ver en la creación. Pero dice el apóstol Pablo que esto no es lo que ocurrió. El verso número 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, sabiendo que se nos muestra evidencia de un creador, los creados prefirieron colocar a las criaturas en el lugar de Dios. Aquí no se limita a aves, cuadrúpedos y reptiles. Fíjese que empieza diciendo semejanza de imagen de hombre primero. Es verdad que esto modifica todo lo anterior. Quiere decir que las aves de las que habla son aves humanas, o sea, son aves de las que no humanas más bien, de las que los hombres conocen, son reptiles de los que los hombres conocen, son cuadrúpedos de los que los hombres conocen. Pero ¿sabe? Nosotros yo no creo que haya alguno de nosotros que esté postrado adorando una paloma, al menos en nuestra sociedad en Occidente. Pero sí podemos estar postrados en nuestros corazones adorando a hombres, a cosas. Y Dios está enojado por eso. Dios no está satisfecho por eso. ¿Quién merece la gloria por lo creado? Dios. ¿Recibe Él la gloria que merece de su creación? La Escritura nos muestra y la evidencia alrededor nuestro que no es así. Dios espera recibir gloria de lo creado, de sus criaturas, y sus criaturas prefieren adorarse a sí mismas. Usted dirá, ¿y cómo yo adoro a un hombre? Bueno, no es simplemente postrándote, humillándote delante de esa persona, es colocando a esa persona por encima de Dios. Y así tú puedes hacer a tu papá, a tu mamá, a tu esposo o esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. Tú puedes hacerlos tu Dios. Y así tú puedes hacer tu dinero, tu profesión, tus estudios, tus aspiraciones, tu figura, esa que cuidas con tanto esmero en el gimnasio. Puedes hacer de eso tu propio Dios. Y tú dirás, ¿y cómo puedo darme cuenta de eso? Simple. Lo que para nosotros es importante es a lo que le dedicamos lo mejor. A lo que damos lo que tenemos.
Simple. ¿Qué tanto amas a Dios? Probablemente sea cónsono con qué tanto tiempo le das a Dios. ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? Es casi seguro que va a estar a la par de qué tanto entregas tu vida y tus recursos para Él, en comparación con lo que haces para otras cosas. Hablé del gimnasio. Una idea, un asunto que el Señor me trajo a la cabeza mientras estaba predicando ahora. Dios está enojado. Fíjese, nuestra sociedad es tan extraña, tan pecaminosamente extraña, que hemos cambiado a Dios ya no solamente por el dinero, sino por las cosas que el dinero compra, incluyendo la figura que esperamos obtener cuando estamos en un régimen nutricional y cuando vamos al gimnasio. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen esto. El corazón del hombre, tan dañado por el pecado, se separa tanto de Dios que toma a otras cosas como Dios. ¿Y Dios qué hace? La Escritura dice que Dios los entrega. Dice el pasaje de Escritura en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a una mente reprobada para hacer, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso, él le pone una pausa y la va a seguir explicando un poco más en el verso 26. La pausa es, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero diciendo esto, de inmediato explica aquello de que Dios los entregó y dice, ¿a qué clase de inmundicia, a qué clase de concupiscencia los entregó? Que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿cómo? Bueno, el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy en día, nosotros estamos enfrentando ataques como nunca, la iglesia, los creyentes, precisamente porque estamos nosotros debatiéndonos ante lo que parece contra lo que es. Alguien me decía que no podía creer que llegáramos al siglo, al momento en el que fuese la iglesia quien estuviese sosteniendo la bandera de la ciencia, mientras el mundo sostiene las emociones, los sentimientos, qué tú piensas acerca de ti mismo. Y en este asunto del género, pues es evidente que es así. Mucho dinero se invirtió tratando de encontrar el gen homosexual. Mucho dinero, créame, mucho dinero se invirtió tratando de encontrar dentro de esa secuencia de ADN qué cosas, físicamente hablando, biológicamente hablando, producían un homosexual. Para entonces establecer que usted nacía así. Y si usted nace así, entonces, ¿qué podemos hacer? Al menos esa era la excusa. Y sabe, mucho dinero se invirtió, años, y el resultado, evidentemente, escandalosamente, mayoritariamente, el estudio mostró que la conducta de la homosexualidad, cual sea ella, se aprende. Casi el 80% de los factores y variables que se analizaron acerca de este asunto resultaron venir del aprendizaje. Hombres y mujeres aprenden esa conducta. ¿Y sabe qué pasa? Que nuestra sociedad hoy en día no solamente la promueve desde el punto de vista de los que ya lo son, ¿verdad? Aceptar, tolerar, sino que ahora la impone casi como una obligación. Me voy a detener un poquito más aquí.
no porque tenga nada contra. Yo tengo con personas que conozco, amigos, gente que son homosexuales y los amo en el Señor. Los amo en el Señor, pero no puedo decir que están bien. La Escritura pone la homosexualidad en el contexto de Romanos capítulo 1 como el extremo al que llega el hombre con el deseo de abandonar a Dios, al punto que deciden poner a un lado lo que es natural, lo que es lógico, lo que es evidente, por lo que es contra naturaleza. Por lo tanto, lo que les hablo en este momento no tiene que ver con atacar a nadie. Son sucesos, son hechos que deben ser contrastados con lo que la Escritura enseña. Hay una encuesta que hizo la empresa Gallup, no la que salió en estos días, que el presidente gana con más del 50% de los votos. No. En Estados Unidos, en uno de los medios de prensa de Estados Unidos, ellos han estado haciendo una encuesta durante los últimos 11 años, 12 años, con cierta frecuencia. Hoy en día, el número de personas que se consideran ser de otro género no es que con el que nacieron en Estados Unidos es cerca de un 10%. De la población en general, casi 300 millones de habitantes, 10% aproximadamente se considera ser de un género diferente al que nació. Esta es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que cuando se hace esa pregunta en cualquier censo, el resultado final llega a casi un 10%. ¿Sabe qué es lo que preocupa? Cuando se dividen piénsenlo en función de los años, ¿verdad? Cuando se dividen por los años, desde el año 2012 para acá, el número se está duplicando. Cuando se divide por generaciones, los baby boomers, yo no me sé, o sea, las tengo anotadas, pero es mucho lo que tengo para compartir en esta mañana y no quiero diluirme en eso, usted lo puede buscar. Cuando se consideran las generaciones, todos los que no son, hasta los millennials, todos se mantienen igual. Números, porcentajes bajitos de la población en general. En los millennials, el asunto sube, cerca de un 10%. Pero ¿sabe dónde sube más? En la generación Z, los que van después de los millennials. Esa generación en Estados Unidos, hoy, más del 20% dice que es de un género diferente al que nació. Más del 20%. Por el camino que vamos, en 15 o 20 años, todos los de la generación Z serán homosexuales. ¿Pero por qué? ¿Porque nacieron así? No, porque están siendo bombardeados por el sistema para que no solamente lo acepten, no solo lo toleren, sino también para que sean así. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Anunciar el evangelio. Dios está haciendo su parte. Fíjense ustedes que el texto termina diciendo, perdónenme, lo voy a sacar hasta aquí, el cable, a ver si no tengo que volverlo a agarrar otra vez. Es que me siento que me ala hacia atrás. Dice el verso que leímos antes, el verso 27, fíjense la oración con la que concluye, dice, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Dios está haciendo su parte. Y esa parte se muestra aquí. Estadísticas. Si usted entra al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, puede encontrar evidencia de que por ejemplo, los enfermos de SIDA, la probabilidad de que, vamos a decirlo de esta forma, estoy buscando las palabras menos ofensivas, la probabilidad de que una persona que es homosexual esté afectado de SIDA es mucho más alta que la de un heterosexual. Es
si mal no recuerdo, voy a citar algunos datos de memoria, pero son así de escandalosos. 83 veces más es probable que un homosexual esté enfermo de sífilis. 17 veces más que un heterosexual es probable que un homosexual esté afectado de cualquier enfermedad de transmisión sexual de las que son más comunes en los Estados Unidos. A pesar de que dice el estudio que los homosexuales son personas emocionalmente estables, son los homosexuales los que más se suicidan en los Estados Unidos. Y así podemos nosotros ir revisando si hay algún beneficio en ser homosexual y no lo hay. Cáncer rectal, cáncer bucal. Busque el número, usted lo puede hacer, o sea, en el centro, el CDC. Les mando el enlace más tarde al grupo. Es tremendo. La razón, dice la palabra de Dios, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y yo pregunto otra vez, ¿qué debe hacer la iglesia? Salir a pelear con los homosexuales. Salir con pancartas en contra de ellos. Salir, no, nada de eso. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio. El evangelio puede cambiar la vida. Si cambió la suya y la mía, ¿por qué no puede cambiar esa? Porque ¿qué es la homosexualidad? Es un pecado tremendo. Puede ser, humanamente hablando, porque Dios dice, ¿verdad? Es contra la naturaleza. Pero usted siguió, si quiere después, siga leyendo los versos que siguen. 28 al 32. Enumera esa lista una gran variedad de pecados que no es limitada, pero sí es suficiente como para que yo creo que todos los que estamos aquí, si leemos, porque algunos, yo no tengo ninguna inclinación. Bien, excelente, gloria a Dios. Pero lea 28 al 32 y probablemente usted va a estar ahí. Y si no, usted va a estar entonces en lo que termina diciendo, ¿verdad? En ese mismo texto. Fíjense ustedes, dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Se complacen. Le dan like en Instagram. Follow en las redes sociales. Cantan sus canciones. Se visten como ellos. Mire, pero por mi conciencia, no estoy atacando la suya, la mía. Yo tenía una cuenta, seguía una cuenta de, era como dinosaurios, si mal no recuerdo. Hasta que me di cuenta que los dinosaurios eran asexuales. Es decir, tú decidías si era varón o si era hembra. Un osito y un periquito, una cosita. Pensé que eran amigos. ¿Y cómo un oso puede ser pareja de un periquito, de una cosita así? Hay que estar atentos. No solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué compras? ¿Qué consumes? Puede también definir dónde está tu corazón. Pero, mis amados, el apóstol Pablo quiere que entendamos que esto no debe ser razón para que nosotros nos llenemos de odio contra un grupo de personas. Esto debe ser razón para que nosotros anunciemos el evangelio. Pablo no quiere que nosotros nos veamos como superiores. De hecho, capítulo 2, el apóstol Pablo en el capítulo 2 aborda el asunto de la religión y habla de los judíos que se sentían ser más importantes y más altos que todos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo.
¿Y quién es ese hombre? Bueno, más adelante él dice quién es ese hombre. Él dice que ese hombre es el judío, el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros. ¿No te enseñas a ti mismo? No es la religión, es el evangelio. Muy diferente. Nosotros estamos abordando a la gente con nuestra propia agenda. Y queremos abordar a la gente con las ideas de nuestra iglesia local. Y queremos que la gente venga conmigo, hacia mí. La gente tiene que venir a Cristo. A Cristo. No es mi teología ni mi agenda. Es entender cuál es la agenda de Dios y plantearle esa verdad a hombres y mujeres que están perdiéndose en este mundo y lo necesitan con urgencia. Es tanto así que el apóstol Pablo se llega hasta el capítulo 3 hablando acerca de este asunto y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿los judíos son mejores que los gentiles? Nosotros podemos preguntar, ¿somos nosotros los evangélicos mejores que los no creyentes? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y entonces empieza ese texto que nosotros conocemos bien, desde el verso 10 hasta el verso 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Ni tú siquiera. Sí, ni tú, ni yo. ¿Quién es bueno? Cristo. Y como Cristo es bueno, es a Cristo que yo predico. No yo, Cristo. La iglesia necesita anunciar el evangelio con urgencia. Porque el mundo se encuentra bajo la ira de Dios. Y lo que hará que el mundo pueda salvarse, pasar de ser hijos de ira, como éramos nosotros. ¿Usted recuerda en Efesios capítulo 2? Dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿sabe qué hace la diferencia? Creer en Cristo. Necesitamos predicar el evangelio. El apóstol Pablo termina esta sección diciendo, el verso 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todos los que tienen en la forma de la ley, de la religión, su norte y piensan que ese es el objetivo de la vida, tienen entonces en la ley lo que les juzga. Él lo enseña, no somos capaces de cumplir la ley, de satisfacer todos los requerimientos que la ley tiene. Y por lo tanto, si en la ley está nuestro norte y objetivo, entonces nos quedamos cortos. Y al quedarnos cortos, ¿sabe qué pasa? Fallamos y estamos bajo juicio. Por esa razón, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente ocurre el conocimiento del pecado, la ira, como él enseña más adelante. Entonces nuestro objetivo es, y con eso paso al punto número 2, predicar, anunciar el evangelio. El evangelio. El evangelio. No mi agenda, no mi religión, no mis ideas. El evangelio. ¿Tiene algo malo la religión? No, absolutamente nada de malo si está fundada sobre la palabra. Pero ninguna expresión teológica es perfecta en esta tierra. Y mire, yo creo que yo tengo la razón en todo lo que yo creo. Usted se sienta conmigo y probablemente yo lo voy a convencer. Y si no lo convenzo será porque usted es terco, no yo. Yo no tengo duda de lo que creo, de nada de lo que creo. Y eso en algún momento me hizo pensar que era mi teología lo que yo tenía que imponer en la mente de la gente. Y he sido humillado por la palabra de Dios al darme cuenta que no es mi teología, es el evangelio de Cristo. El evangelio es más simple que mi teología. ¿Sabe qué es el evangelio? Ese es el próximo punto. El evangelio, necesitamos
predicar el evangelio, mis amados hermanos y hermanas. ¿Por qué? En segundo lugar, porque la gracia y el amor de Dios se obtienen a través de la justificación por la fe que el evangelio anuncia. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Nosotros a veces traemos malas noticias cuando predicamos el evangelio. ¡Impío! ¡Satanás se está llevando tu vida! Que Él vivió la vida perfecta que ni tú vives ni yo puedo vivir, pero que ahora, por medio de Él, podemos tener esa justicia para ser salvos, esa justicia para vivir como debemos vivir. Pablo dice, en ese mismo capítulo 3, esa segunda sección se extiende desde el capítulo 3, verso 21, hasta el final del capítulo 5. Él dice, pero ahora, verso 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo entonces? Pablo dice, Dios ha decidido ahora mostrar su justicia para dar por medio de esa justicia la oportunidad de salvación. Martín Lutero tenía un problema serio con este asunto de la justicia de Dios, porque él veía en la justicia de Dios la razón por la que Dios juzga y condena al mundo, y es cierto. Y Martín Lutero decía, ¿cómo Dios espera, siendo Él tan justo, tan perfecto, que las criaturas alcancen ese estándar? Él no comprendía este asunto. ¿Sabe por qué? Porque es difícil de entender, humanamente hablando. Pero cuando nos despojamos de nuestros prejuicios y solamente le permitimos a la palabra hablarnos por medio del Espíritu, nos damos cuenta de que esa justicia no es la tuya, es la justicia de Cristo. No es la mía, es la justicia de Cristo. La justificación por la fe consiste en entender que Cristo vivió la vida justa, perfecta, y que al morir en la cruz por nuestros pecados nos imputa, nos concede a nosotros el estatus de estar justificados. Nosotros debíamos ser condenados, sin embargo, Cristo pagó el precio para que hoy en día nosotros no seamos condenados. Y lo hizo con el único objetivo de que nosotros pudiésemos disfrutar de una vida nueva, de que nosotros pudiésemos disfrutar de una vida completamente renovada. El evangelio consiste en esto. El evangelio consiste en que la gente comprenda que el pecado los separa de Dios. Recuerda el verso 23. La Biblia de las Américas traduce aquí, dejaron de alcanzar la gloria de Dios. Pero cuando hace esto, la Biblia de las Américas pasa por alto que esa frase en el idioma original hace a los hombres de lo que él está hablando responsables de esa separación, si lo traduce como dejaron de alcanzar. Pero en la Reina Valera del 60, cuando dice están destituidos, es que quien separó al hombre fue Dios. Quien alejó al hombre de sí fue Dios. ¿Y sabe cómo lo acerca otra vez? Por medio de Cristo Jesús. El texto dice,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es Cristo Jesús. El texto en esta misma división, en el capítulo 4, más adelante, él habla acerca de Abraham y pone a Abraham como ejemplo de la salvación por la fe. Abraham es ese de quien cobra vida la frase, el justo vivirá por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Eso es por las obras? No. ¿Cuándo creyó? Esa es la pregunta de Pablo en el capítulo 4. ¿Cuándo era un pecador? ¿Cuándo creyó? ¿Cuando había hecho? No. Enfatiza este asunto que la gloria le pertenece a aquel que decidió dar la justicia, dar la gracia, dar la salvación, no a aquel que la recibe. Entonces, tú no eres, ni yo, quienes podemos decir, me salvé. Y mirarnos al espejo y decir, tú ves, así es que hay que ser. Mire, así es que hay que ser. Yo me salvé. No. Cuando nos veamos al espejo, creo que lo mencioné antes, deberíamos vernos con cierta vergüenza y temor. Y lo bueno que veamos entonces que sea porque Dios lo dio, porque la gloria es de Él. El capítulo 3 dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Verso 27, ¿por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mi amigo, mi amiga que estás presente o que nos escuchas, tú no tienes que hacer muchas cosas para alcanzar, para tener a Cristo como Salvador. Necesitas creer. Creer que eres pecador, como dice la primera sección, y que estás bajo la ira de Dios. Creerlo. Pero creer también que hay un medio para escapar de esto. ¿Y sabe cuál es? Cristo Jesús. El único que puede darte salvación es Cristo Jesús. ¿Y cómo? ¿Tienes que ponerte una penitencia? No. ¿Tienes que volar hacia Jerusalén e ir al Santo Sepulcro? No. Tienes que creer, tener fe. Dice el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estábamos en el capítulo 1? La ira de Dios se manifiesta. ¿Cómo estamos ahora en el capítulo 5? Paz para con Dios. ¿Por qué tenemos que anunciar el Evangelio? Estar prestos a hacerlo. Porque la gente lo necesita. Está en pecado, está bajo la ira de Dios. Porque Cristo, solo Cristo puede cambiar eso. De pasar de estar bajo la ira de Dios a estar ahora en paz con Dios. La tercera parte nos muestra entonces cómo esa nueva vida cambia debe cambiar nuestra conducta. Es entonces, solamente después de haber tenido a Cristo, que nosotros podemos vivir para Cristo. No podemos vivir para ganar a Cristo, pero después que Cristo nos ha ganado a nosotros, entonces tenemos que vivir para el Cristo que nos ganó. Cuando leemos y escuchamos acerca de una salvación que es por gracia, por la fe, pensamos de inmediato que si no es por obras, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo puedo seguir siendo bonito y gordito, como los pingüinos de Madagascar. No. Pablo, el Señor es maravilloso guiando la mente del apóstol Pablo en esta carta para ir respondiendo todas esas cosas que se nos llegan a la mente. Capítulo 6, verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. La Escritura nos dice
que cuando nosotros venimos a Cristo, participamos de lo que Cristo hizo para nosotros hoy en día tener una vida nueva. Y el apóstol lo ilustra a través del bautismo. El apóstol dice que todos los que hemos ido a las aguas del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como mandó el Señor Jesucristo, todos nosotros estamos mostrando nuestro compromiso con Cristo para una vida nueva. Porque cuando somos sepultados en el agua, estamos mostrando que hemos muerto al mundo, a sus deseos, al pecado. Y cuando somos levantados del agua, estamos mostrando entonces que estamos comprometidos con una vida nueva. Entonces el pecado no debe ser ya más lo que nos controle, nos dirija, lo que nos haga a nosotros separarnos de Dios. Porque el pecado ha muerto para nosotros. Óigalo bien, el pecado ha muerto para nosotros. Y usted dirá, Martín Lutero, me acuerdo esa frase de Martín Lutero, que decía, yo pensé que el viejo hombre había muerto, se había ahogado en las aguas del bautismo, pero el miserable sabía nadar. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que estaba muerto o que hemos muerto al pecado? A lo que se refiere, mis amados hermanos, es que ya el pecado no puede gobernar nuestras vidas. Antes sí. Antes no teníamos otra opción más que pecar. De cualquier forma. Cualquiera, llámele la que sea. Usted dice, no, yo era una gente buena. Yo era muy bueno. Ahí está su pecado. Usted cree que usted era bueno. Y ese es su orgullo. Y la gloria de Dios no está en ninguna parte porque el bueno era usted. Ahora nosotros no estamos bajo el control del pecado. Óigame, lo que yo le estoy diciendo, Satanás no quiere que nosotros lo sepamos y lo creamos más bien. ¿Sabe qué quiere Satanás que creamos? Que somos débiles. Y que si somos débiles, entonces tenemos una excusa para fallar, para pecar. ¿Y sabe qué? Es verdad, usted es débil. Y yo también. ¿Sabe quién no es débil? Cristo Jesús. ¿Sabe quién no es débil? El que murió en la cruz y resucitó al tercer día para sostener nuestras vidas hoy en el presente. ¿Sabe quién no es débil? El Espíritu Santo que está en usted y en mí, que nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que, como dice el capítulo 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, aunque Satanás ruge, como dice el apóstol Pedro, anda rugiendo como león, buscando a quien devorar, nosotros podemos escucharlo rugir. Y cuando empiecen a temblar nuestras rodillas, afirmémonos en Cristo y digámosle a Satanás, el pecado y tú han sido vencidos en la cruz por Cristo, no por mí. ¿Tú tienes un problema, Satanás? Ve con Cristo. Porque yo estoy escondido en Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Escondida está mi vida en Cristo Jesús. ¿Tú quieres tener algo que ver con ella? Enfrenta, vence a Cristo. Y entonces vas a poder destruirme a mí. Pablo dice en este texto de Escritura, en el capítulo 6, verso número 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo no ignora la lucha que tenemos, pero afirma nuestros pies donde deben ser afirmados. Presentemos nuestros cuerpos para hacer lo que a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios. Presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos. Y entonces podremos vivir para Dios. No es con tu fuerza. Si es con tu fuerza o con la mía, tú vas a ganar algunas veces, probablemente muchas. Vas a perder otras.
Y a esas que vas a perder catastróficamente. Pero mientras vayas a encontrar fuerza en Dios, mientras sigas visitando el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, entonces estarás firme, estarás bien. La lucha va a estar. El apóstol Pablo se toma el capítulo 7 completito para eso, para decir qué tan difícil es la lucha. Pero en el capítulo 8 él empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Salto esa frase que sigue porque no está en el manuscrito, en los manuscritos más antiguos. Está más adelante, pero no en el verso 1. Ahora el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice, más adelante, el apóstol Pablo en este capítulo número 8 nos dice también a nosotros en el verso 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hoy podemos andar en vida nueva. Hoy podemos hacerlo. Esta realidad es tan hermosa. No tengo el espacio de tiempo para seguir en esta sección como quisiera, pero usted puede seguir leyendo el capítulo número 8 y se dará cuenta de los grandes beneficios que trae para nuestra vida. Me encanta lo que enseñan los versos 26 y 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué tan débiles somos nosotros que ni pedir sabemos. Y Dios ha provisto para que pidamos bien, como conviene. Ese es nuestro Dios. Entonces, los versos que concluyen del 28 al 38 nos enseñan que vivíamos bajo la ira de Dios, que por medio de la justificación por la fe que se obtiene a través de esa fe en Cristo, ahora tenemos paz para con Dios, que podemos ahora vivir conforme a los deseos de Dios y tener confianza para el futuro, para la eternidad. La Escritura nos dice en versos 28 hasta el 38, concluye el apóstol Pablo diciendo, verso 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede también por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que los amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué el mundo necesita oír el mensaje del Evangelio? Porque necesitan esa paz y disfrutar de este amor. Romanos capítulo 5, verso 12, verso 8. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó cuando estábamos en esa condición. Y Él nos sostiene en su amor por siempre. La cuarta sección es la sección que muestra al pueblo de Israel como una evidencia de todo lo que Él ha enseñado hasta ahora. Se extiende desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 y no voy a entrar en ella. Solamente voy a mencionarles que Israel fue elegido para enseñar al mundo completo, a sus elegidos, que Dios tiene un propósito que Él sostiene. Israel fue llamado por Dios, no porque fuera Israel, porque cuando Dios llamó a Israel, Israel no existía. Dios llamó a Abraham y en Abraham llamó a todas las naciones de la tierra. Y por medio de ese llamado Abraham quiere bendecir no a Israel solamente, sino a todas las naciones de la tierra.
Pero Israel se sostiene hasta hoy como una evidencia de que lo que Él te prometió a ti y me prometió a mí es firme. Israel debió ser destruido hace cientos de años atrás, quizás miles. ¿Y sabe por qué Israel está ahí todavía? Porque es la evidencia de que Dios tiene un propósito y que en su propósito nadie puede contra eso. Y nosotros podemos confiar en ello. La última sección, y con eso concluyo, se extiende desde el capítulo 12 hasta el final del capítulo 15. Muy larga sección. Pero en esa sección el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos algunas cosas acerca de esa vida nueva. Fíjense que él dijo en el capítulo 6 que debemos presentar ahora nuestros miembros a Dios y ya no más al pecado. ¿Y qué significa eso? Después del largo paréntesis que abre en la sección que habla de Israel, él regresa en el capítulo 12 diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos necesitan oír el Evangelio, porque el Evangelio cambiará sus vidas y cambiará la sociedad. Todo lo que él dice a partir de lo que nos ordena hacer en los versos 1 y 2 manifiestan un cambio que ya no solamente es un cambio mío como creyente, es un cambio de la sociedad. Él dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, ya no pensemos en sacrificios de animales muertos, sacrificio vivo, mi cuerpo diario, darlo a Dios, no moldearnos al sistema, no dejarnos llevar por el sistema de este siglo. Eso es lo que significa: no os conforméis a este siglo. No moldearnos por el sistema, que no sea el sistema que defina dónde vamos, sino más bien renovar nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios, para que entendamos cuál es su voluntad. ¿Y sabe qué va a pasar entonces? Entonces vamos a poder no tener más alto concepto, que es lo próximo que sigue, más alto concepto de mí que el que debo tener, sino pensar de mí con cordura. Pensar de mí como uno que sirve, es lo que dice el texto. Porque de la manera que en un cuerpo, verso 4, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme. Si el de servicio, en servir. Si el que enseña, en la enseñanza. Y así, la intención es que yo no viva para mí, sino que viva para ti. Y que tú no vivas para ti, sino que tú vivas para mí. Y juntos viviendo de esa forma. ¡Oh, qué sociedad más hermosa! ¿Saben los conflictos entre nosotros por qué se dan? Porque olvidamos esto. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y sabe, a mí me encanta una frase de Billy Graham que compartí en el día de ayer. No la había escuchado de sus labios. Billy Graham dijo una vez: el rol del Espíritu Santo es convencer de pecado a los hombres. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de Dios Padre es juzgar a los hombres. El trabajo mío es amar. Cuando yo tengo un alto concepto de mí, yo usurpo una de las otras dos. O soy yo quien trata de convencer a los demás, o soy yo quien los condena, los juzga y los condena. ¿Y sabe a qué me llamó Dios a mí? No fue a convencer, no fue a juzgar, fue a amar. Y cuando yo amo, yo cambio. Y cuando tú amas, tú cambias. Y si nos amamos como sigue diciendo la Escritura en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué sociedad más hermosa se da?
Queremos cambios en la familia, en el barrio, en la provincia, en el país, en el mundo. Aquí está la clave. Necesitamos anunciar el evangelio porque el cambio que queremos para la sociedad no se obtiene políticamente, se obtiene espiritualmente hablando. Qué bueno será cuando dejemos de mirarnos a nosotros y pensar en nosotros como lo primero y más bien nos veamos a nosotros como los que debemos estar sirviendo. Triste, algunos hermanos y hermanas, lo voy a decir por segunda vez, pero es cierto, ya estoy concluyendo. Algunos hermanos y hermanas, mire, hasta voy a cerrar la Biblia. Algunos hermanos y hermanas, a veces, porque lo voy a hablar, incluso yo lo hago, lo he hecho, adoptamos el hábito de venir a la iglesia cuando tenemos el deber de cumplir un compromiso en la iglesia. Si soy diácono, el día que me toca servicio, yo voy a la iglesia. Si soy maestro en la escuela dominical, el día que me toca la lección, yo voy a la escuela dominical. Si me toca cantar, el día que me toca cantar, yo voy a la iglesia. Es más, si me toca predicar, el día que me toca predicar, yo voy a la iglesia. Está bien que tú tienes un don tremendo, pero tú necesitas los dones de nosotros también. Tú necesitas los dones de nosotros. Y tú lo vas a obtener, ¿sabe dónde? Aquí. No por las redes, mirándolo y poniéndole, muy bueno, pero es aquí. Servir aquí, a nosotros, todos nosotros. El cambio se verá de inmediato. Pablo, en el capítulo 13, habla algo que a nadie le gusta, a los creyentes de este siglo no les gusta. Sométase a toda autoridad. Porque no hay autoridad que que esté ahí, que no haya sido puesta por Dios. No importa el que sea, fue Dios que lo puso. A veces Dios pone gobernantes para bendecir, a veces para castigar. ¿Y qué hace el cristiano? ¿Sale a prender gomas en la calle? No. ¿Qué hace el cristiano? ¿Sale? No. ¿Sabe por qué? Sométase a toda autoridad. Ora por las autoridades. ¿Tú quieres que cambien? Predícale el evangelio. Predícale el evangelio. Mis amados, tengo 8 minutos más de la hora. Empecé a las 11:45. 10:45, gracias. Solo decirles, de verdad, necesitamos un cambio rápido, urgente. Pero lo lograremos viviendo y predicando, anunciando el evangelio. ¿Estás tú viviendo el evangelio? Muy bien. Ahora predícalo. Que los demás entiendan que la luz que se ve en ti no es tuya, es de Cristo. Que los demás no digan eres un buen vecino, una buena vecina, un buen hermano en la carne, una buena hermana en la carne, un buen empleado o un buen jefe. Que digan es un buen cristiano, una buena cristiana. Empieza hoy, ahora, a anunciar el evangelio. Y verás cómo las cosas cambian. En tu vida, en tu familia, en tu barrio, en tu provincia, en tu país, en el mundo. Anuncia el evangelio. Anunciemos el evangelio. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por escucharnos cuando oramos pidiéndote, Dios, que nos dieras la oportunidad de hablar, pero también de escucharte a ti. Queremos anunciar el evangelio, Dios. Como Pablo, danos la urgencia para que nuestros corazones se motiven, se muevan, oh Señor, a anunciar el evangelio. Nosotros no somos la verdad, pero sí tenemos la verdad que proviene de ti. Danos el amor para enseñarla como debemos enseñarla. Guíanos, Dios, porque este mundo necesita con urgencia de tu palabra, del evangelio, de las buenas nuevas. Si hemos fallado, perdónanos, pero hoy queremos empezar a anunciar el evangelio. Cristo murió,
para salvar a los pecadores. Todos somos pecadores, pero en Cristo hay perdón y salvación para vida nueva. Ayúdanos a anunciar este evangelio a todo el mundo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.